pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y por Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días. Buenos días también a Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los radioescuchas. Y Abigail Rivera, quien también nos acompaña en esta mañana de hoy. Buenos días, Abigail. Buenos días a todos, especialmente a los que nos escuchan a través de la radio. Estaremos aquí. El objetivo de este programa, Voces de la Soberanía, es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos un par de anuncios en la mañana de hoy. Por un lado, sobre nuestra dirección electrónica, a donde nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus felicitaciones, ahora que estamos en esta temporada navideña, o sus críticas. Y nosotros le prestamos atención a cualquiera de estas en ediciones futuras del programa. En el mismo programa la cosa es difícil para mis dedos, que son un poco lentos. Segundo anuncio es una mención sobre la reunión que tuvo el Movimiento Diálogo Soberanista en el área de Mayagüez el 8 de diciembre, es decir, el pasado domingo, en el barrio La Salud, aquí en Mayagüez. En esta dirección, en esta reunión, nosotros logramos conversar sobre las impresiones que tenemos todos los miembros de este movimiento amplio sobre las elecciones de Puerto Rico que recién pasaron. A esta reunión vinieron representantes del Partido Independentista Puertorriqueño, vinieron representantes del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, vinieron representantes del Movimiento Victoria Ciudadana, vinieron representantes, por supuesto, del Movimiento Diálogo Soberanista, que no están afiliados a ninguna de estas organizaciones políticas anteriores, y por supuesto, algunos de nosotros de esto que llamamos Convergencia Nacional Boricua. Así que tuvimos una discusión bastante amena, con impresiones muy interesantes de los diferentes integrantes de esa conversación sobre cómo interpretar estas elecciones que recién han pasado, y siempre desde una perspectiva que es un poco distinta de las perspectivas que a veces nos venden en la televisión, en la radio, aquellos que son
comentaristas de la política puertorriqueña de profesión. Sin embargo, aquellos que pues la vivimos, las consecuencias de la política puertorriqueña, podemos tener a veces unas impresiones que sean diferentes, y ciertamente eso fue parte de nuestra discusión. Entre los temas del día tenemos dos que nos llaman la atención, y precisamente uno de ellos tiene que ver con los resultados de las elecciones del 5 de noviembre y aquellos que nos merecen ser resaltados por su significado tan ulterior. Y para ello hemos invitado al licenciado Luis Torogoico, quien es coordinador del Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico y quien, según me ha descrito Joe, ya se encuentra en la línea al teléfono. Buenos días, licenciado Torogoico. Buenos días, Carlos. Buenos días a los distinguidos y distinguidas Radio Escucha. Y buenos días a todos los de la estación y los que te acompañan allí en la mañana de hoy. En la mañana de hoy tengo aquí a Gabriel Rodríguez Fernández, yo creo que tú lo conoces. Tengo aquí a Juan Carlos Martínez Cruzado, yo creo que también lo conoces. Y tengo otro señor de nombre Abigail Rivera, que creo que también lo conoces. Así que todos ellos reciben cariñosamente tus buenos días. El segundo tema. Ajá. Andas en buena compañía entonces. Sí, tengo la suerte, la bendición de tener buenos compañeros, buenas amistades. El segundo tema que eventualmente nosotros trabajaremos es sobre eventos y evoluciones del 2024 que pudieran tener impacto en el 2025. Y para ello el doctor José Israel Alameda va a estar con nosotros un poquito más tarde en la mañana. Ahora bien, iniciemos entonces con nuestro tema principal inicial del día, y te pondría la pregunta de la siguiente manera: al margen de los números o aún considerando la numerología, ¿qué resultados del proceso eleccionario de noviembre del 2024 en Puerto Rico te parecen más importantes y más trascendentales, y por qué tú crees eso? Licenciado, no sé si me escuchó la pregunta. Sí, cómo no, la escuché y la entendí, Carlos. Bueno, para mí los dos eventos o los dos resultados trascendentales, históricos de este proceso electoral fue el 32 o 33% alcanzado por Juan Dalmau, el 33% de los votos alcanzados por el candidato de la alianza, Juan Dalmau, en estas elecciones. Y el otro resultado trascendental, histórico, es el 31% alcanzado por la independencia en el intento de plebiscito ese que amapucharon los dirigentes del PNP. El primero se da en el contexto de lo que a mi juicio es el crecimiento de la independencia, del sentimiento independentista y del sentimiento soberanista en Puerto Rico. Yo no puedo evaluar las elecciones aparte del desarrollo histórico. La forma mía de pensar me exige que estudie y analice de dónde sale esa realidad. Para muchos eso fue sorpresivo, para otros no fue tan sorpresivo, sino que hemos estado viendo el desarrollo del movimiento soberanista a través de los últimos años.
Así que tú no crees que este resultado del voto por ese candidato Juan Dalmao fue un resultado como de sorpresa, como las cajitas aquellas de maíz tostado con miel, que traían siempre una sorpresita por dentro. ¿Tú no crees que eso es el resultado de una sorpresa? ¿Tú crees que hay todo un desarrollo histórico que viene detrás de esa votación? Eso es un proceso, eso es el resultado de un proceso histórico, Carlos. Mira, vamos a retrotraernos. No sé qué pasa, que se está sintiendo doble. Te escuchamos bien, acá Nosotros se escucha muy bien. Sí, te escuchamos muy bien, no tenemos el doble que tú mencionas, no. Soy yo que como que siento un eco. Pero Está muy al lado del radio o algo, sí. Vamos hacia la explicación histórica de esta situación. La segunda gran alianza que hubo en Puerto Rico, la primera fue la del Grito de Lares, no vamos a entrar en eso. La segunda fue aquella gran alianza que se configuró entre el año 1938 y 1940, que se conoció primero como Acción Social Independentista y luego a aquel movimiento de masas soberanista se conoció como el Partido Popular Democrático. En 1946, Muñoz Marín, ante su incumplimiento de la promesa de independencia, alrededor del cual se nucleó todo aquel movimiento, se formó otro movimiento al interior del Partido Popular llamado el Congreso Pro Independencia. Y Muñoz Marín le cogió miedo a ese movimiento porque él en su interior no favorecía la independencia en ese momento. Lo hizo de forma oportunista en la organización del movimiento, pero después se dio a los caprichos de la Marina de Estados Unidos y no favorecía la independencia. Y en el Partido Popular se aprobó una resolución haciendo incompatible ser miembro del Partido Popular y ser miembro del Congreso Pro Independencia, lo que obligó a un gran sector del independentismo a abandonar las filas del Partido Popular y fundar el Partido Independentista Puertorriqueño. Más o menos para el mismo tiempo, el movimiento obrero que había ayudado a coagular todo ese movimiento llamado Partido Popular, que se conoció como la CGT, la Confederación General de Trabajadores, Muñoz Marín también la dividió. Y los socialistas que había dentro del Partido Popular se vieron forzados a abandonar el Partido Popular. Se forma el Partido Independentista, producto de esa división, y en 1948 Muñoz Marín le pide a Trías Monge la elaboración de una legislación que propiciara la persecución y la represión del movimiento independentista. Eso se conoció como la ley de la mordaza. Bastaba que yo anduviera contigo, que eras independentista, para acusarme de yo ser independentista y participar en las actividades que tú participaras. Ese era el delito por asociación, la ley de la mordaza. Terrible en la historia de Puerto Rico. Eso duró casi 10 años de ejercicio oficial. Sí. Eso es así. Entonces, Muñoz, al abandonar la independencia, cede a los caprichos de la Marina y adopta lo que luego hemos conocido como el Estado Libre Asociado. Pero el Estado Libre Asociado es producto de una maniobra política. Se engaña al pueblo diciéndole que vamos a alcanzar la soberanía
a través del Estado Libre Asociado, pero la Ley de Relaciones Federales, que es la que regula las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, permanece como estaba en la legislación anterior, la ley Fora, que la ley Jones. Y el Estado Libre Asociado no alteró en nada la relación colonial que existía entre Estados Unidos y Puerto Rico. Pero el discurso de Muñoz en Puerto Rico era que nos habíamos convertido en un Estado soberano, lo que después el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que eso era mentira, ¿no? Bueno, durante la década del 30, el gobierno de Estados Unidos persiguió el nacionalismo. Y ahora, a partir del 50, y tras la protesta que levantó el Partido Nacionalista contra la aprobación de Lela, a través de lo que llaman la Revolución del 50, se desarrolla un patrón de persecución política contra todo aquello que aparentara ser independentista o soberanista. Se encarcela a la gente por la asociación a base de la ley de la mordaza, se llega realmente hasta el asesinato. Se instituye una cosa que se llamó originalmente seguridad interna en la policía y luego se desarrolla y se llama la división de inteligencia y se empiezan a acumular y preparar expedientes de todo aquel que pareciera independentista. Eso se conoció como las carpetas. Esa represión sigue creciendo y el movimiento estadista desarrolla un grupo terrorista que asesina gente. En Mayagüez nos asesinó gente en una actividad con una bomba. Es el movimiento terrorista, quema las oficinas del periódico Claridad, el periódico de la nación puertorriqueña. Ese movimiento terrorista quema la impresora nacional donde se imprimía ese periódico. Ese movimiento en la universidad llega al extremo de que la policía asesina a una joven en el pleno pueblo de Río Piedras tras una protesta estudiantil. Bueno, y en 1968 el Partido Popular pierde las elecciones, asume el Partido Nuevo Progresista. En un primer cuatrenio es don Luis Ferré, después Hernández Colón del Partido Popular de Rota, y finalmente asume la gobernación de Puerto Rico Carlos Romero Barceló. Y Carlos Romero Barceló desarrolla una ofensiva anexionista y antiindependentista que culmina con el asesinato de 2 jóvenes inocentes en el Cerro Maravilla. Eso lo hizo Romero Barceló con el fin de amedrentar al movimiento independentista. Pero el tiro le salió por la culata, porque tras el asesinato en el 78, en las elecciones del 80, el Partido Popular conquista el Senado y el movimiento independentista logra que se haga una investigación imparcial legislativa sobre los acontecimientos del Cerro Maravilla que habían sido amapuchados por el PNP. Y en ese proceso de vista pública surge públicamente el aparato, la denuncia del aparato represivo del gobierno. Ese aparato represivo tenía como práctica
ir a la vecindad de cada independentista, desacreditarlo con sus vecinos, ir a las escuelas donde estudiaban los jóvenes y las jóvenes, a desacreditarlas, a pintarlas como ponebombas, terroristas. Lo hacían tanto en el sitio donde vivían como en las escuelas. Bueno, era un descrédito total. Y eso causa un decrecimiento en la participación electoral del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero tras las vistas del Cejo Maravilla, también se celebran unas vistas en la Comisión de Derechos Civiles, presidida en aquel momento por el Enrique González, mejor conocido como el Chino, un destacado criminalista puertorriqueño, y se rinde un informe al gobernador ya en el 84, Hernández Colón, y el representante David Noriega lleva un pleito en los tribunales para prohibir el desarrollo de las carpetas, y queda desenmascarado todo el sistema represivo y de persecutorio contra el independentismo. Los efectos de eso es que el gobierno se ve obligado a desmontar, a eliminar la división de inteligencia de la policía, que era una policía de persecución política. Y el pueblo empieza a sentir el sosiego, y ya el Estado no puede, se ve impedido de desacreditar al independentismo. Los resultados de eso no se ven en lo inmediato, pero ya cerca del 2000, Rubén Berríos alcanza más de 100,000 votos en las elecciones como candidato a gobernador. El independentismo se une a los populares en el 2004 para derrotar a Pedro Rosselló en las elecciones, y triunfa Aníbal Acevedo Vilá. Y ya en el 2012 se celebra un plebiscito y aparecen 454,000 libre asociacionistas, que junto a casi 75,000 independentistas suman más de 500,000 de electores a favor de los movimientos soberanistas. En ese plebiscito del 2012, una mayoría de un 54% dice que no quiere seguir con la colonia. Pero eso no se queda ahí. En el 2016, una joven que declara ser independentista y atea como candidata independiente a la gobernación, obtuvo alrededor de 175,000 votos. Y un candidato al Senado independiente que aceptaba ser independentista es electo como candidato independiente. Son señales que va dando ya de cambio la sociedad puertorriqueña. En el 2020, el candidato del Partido Independentista, Juan Dalmau, obtiene alrededor de un 14% de los votos como candidato a la gobernación, y la licenciada, que había obtenido 175,000 votos solita, ahora como candidata, la licenciada Lugano, como candidata en el 2020 del Movimiento Victoria Ciudadana, obtiene otro 14%. Y el candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, solamente obtuvo un 32%. Si uno compara el 32% con lo que obtuvieron los dos candidatos a la gobernación
abiertamente independentistas, hay una diferencia solamente de un 4%, 32 a 28. Así que ya se veía venir eso. Se formaliza con todos los defectos que podamos atribuirle una alianza, y el candidato único de esa alianza fue Juan Dalmau. Y Juan Dalmau obtiene más de un 32% de los votos en las elecciones de 2024. Así que tú crees, el Partido Popular y el Partido Independentista le dan instrucciones a sus miembros que en el plebiscito, que incluía las tres alternativas, independencia, estabilidad, libre asociación, echaran las papeletas en blanco. Y algunos desobedientes civiles decidimos votar, unos por la independencia y otros por la libre asociación. Y resultó que el 31% votamos por la independencia y un 12% por la libre asociación. Y que en total la estadidad perdió el plebiscito porque las papeletas en blanco, las de la libre asociación y la independencia, sumamos más que lo que sacó la estadidad. Ese resultado era previsible por lo que vimos antes. Ser independentista hoy es relativamente sencillo. Ser independentista en 1970 era bien peligroso. Te perseguían, te metían a la cárcel o hasta te podían asesinar. Ese es el cambio, esa es la razón por la cual Dalmau obtiene esos votos y la independencia y la libre asociación esos resultados. ¿Qué podemos esperar para el 2028? Que finalmente el movimiento de alianza soberanista principalmente obtenga la victoria final y podamos llegar a la meta que perseguimos. Así que tú estás convencido de que es un desarrollo histórico en donde los puertorriqueños han ido reconociendo que aquellos que tienen por meta la lealtad a su propio país, que son los independentistas, esos están, aquellos que son soberanistas, que piensan que es necesario ser leal al país, trabajar por el beneficio del país, que esos están apareciendo, están despertando y están pensando que es hora ya de que suspendamos esta alternancia de partidos, realmente más que de partidos, de líderes de los partidos que en ocasiones le fallan muy terriblemente a Puerto Rico, como son los líderes del Partido Nuevo Progresista y algunos líderes del Partido Popular. ¿Te estoy interpretando apropiadamente, Luis? Claro que sí, claro que sí. Fíjate que el bipartidismo se escocotó en estas elecciones. El bipartidismo, si tenía dos patas, está cojo. Ya no tiene más que una pata. Y esa pata es corta. Porque un 39%, que es lo que tiene como voto la candidata gobernadora del PNP, no es mayoría. ¿Ah? Eso quiere decir que por lo menos 6.1% de los puertorriqueños están en contra de ella. 61% tú estás diciendo, no 6.1, sino 61%. 61, sí, tienes razón. El punto está en el lugar equivocado, ok. Persona la mala matemática. ¿Qué abogado? Oye, Pues yo enseñaba matemáticas antes, lo que pasa es que los años no pasan en vano. No, los años no pasan en vano, pero precisamente eso es exactamente lo que tú acabas de decirnos. Los años han pasado de manera tal que ya el pueblo de Puerto Rico empieza a notar que es necesario tener otra mirada a la manera en que nosotros decidimos nuestras
circunstancias políticas. Carlos, mira, Ajá. perdona que te interrumpa. Antes se daban los debates esos entre los candidatos a gobernador y la gente decía, el mejor candidato es el del independentismo, ¿verdad? Pero entonces no votaban, no se atrevían a votar. O sea, no tenían el incentivo de votar por esa persona, a pesar de que lo reconocían como el mejor. Ahora se atreven a votar. Déjame añadirle a tu oración. Se atreven a votar por ese candidato, a pesar de que ese no pudo participar en algunos de los debates, porque tenía todos los problemas familiares que tenía Giva. Y a pesar de eso... Y problemas de salud que le impedían, bueno, que lo obligaban a cumplir con sus deberes como miembro de su familia, ¿verdad? Pero ya había hecho la tarea, ya había hecho la asignación de ir dejando saber su pensamiento a lo largo de todo el camino. Y había ido a todos los foros donde muchos de los otros no comparecían. Exactamente. Mira, déjame entonces aquí ahora ir hacia la segunda parte de nuestro programa y después entonces tratamos de mirar cómo enyuntamos estas dos nociones. Yo te voy a pedir permiso para retirarme porque tengo otro compromiso en San Juan de aquí a un rato. Bueno, pues Luis, entonces te agradecemos sobremanera esa mirada histórica que es tan valiosa, porque en la historia aprendemos, y si estamos dispuestos a aprender, podríamos entonces evitarnos, ¿cómo se diría? Errores errores lamentables que pudiéramos, por haber aprendido de la historia, evitar a lo largo del camino. Yo creo que es hora de que nosotros los puertorriqueños aprovechemos nuestra historia por lo que ella nos vale. Sí, gracias mil, Luis. Y gracias a ti, gracias al público que nos escucha, los radioescuchas y las radioescuchas. Y además me excuso ante ellos porque es que tengo otro programa radial próximamente, tengo que preparar para salir de casa. En esta ocasión no salí de casa, pero en el próximo tengo que salir de casa. Muchas gracias por todo. Sí, buenas tardes. Bueno, tenemos aquí al doctor José Israel Alameda, quien acaba de entrar por la puerta, como una tormenta, como siempre. Sí. Buenos días, José Israel. Sí, saludos a todos los que están escuchándonos, y igualmente a los compañeros de aquí. Mira, una de las cosas también que Luis no dijo, pero es que en este plebiscito es importante que la gente entienda de que hay algunos que han dicho que la democracia solamente cuentan los que votaron. Y eso es un verdadero soberano disparate. En una democracia cuentan todos, inclusive aquellos que al no ver una opción que ellos creían, ni la estadidad, ni la libre asociación, o por las razones que sea, decidieron echar su papeleta en blanco o dañarla. Eso es parte también de la democracia. Esos cuentan. Porque imagínate tú en una de esos ficticias aquí, ¿verdad? En una hipotética, que Estados Unidos decida darle la estadidad con 57%. Ese la va a dar a esos que votaron por la independencia, también los que votaron por la libre asociación, y por aquellos que no votaron también se la dan, o la independencia, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que son buenos para no contarlo, pero cuando van a recibirlo, ellos la reciban aunque no la quieran. Ah, ¿qué democracia es esta? Eso quería decir nada más. Yo creo que tú lo que estás diciendo es que aquellos que levantan su voz en protesta en una o en otra manera tienen que ser escuchados en una democracia, tienen que ser escuchados. Juan Carlos tenía algo para decirte al respecto de eso. ¿No? Bueno, Alameda, te tengo la siguiente pregunta, que es otra preguntita de esta. ¿Qué eventos o evolución de eventos del 2024 podrían tener impacto sobre el archipiélago de Puerto Rico en el 2025 y más allá? Y yo creo que esta es una de esas preocupaciones que tú has tenido por bastante tiempo. Cómo los eventos que van ocurriendo o la evolución de eventos que van ocurriendo
tienen unos impactos posteriores sobre nosotros como nación. Sí, dinos. Sí, mira, la primera cosa que es del 2024 al 2025 vamos a tener, es como un pase bastón, ¿verdad? No, la historia no es que en enero sea algo nuevo. No, seguimos con lo mismo que pasó en el 24. Para el 24, lo primero que yo creo que es vital es el sistema energético. Cuando hablo del sistema energético, aquí no solo es que si Luma se vaya o se quede, es que tenemos una serie de problemas con la generación de energía, que ya lo sabemos. La contratación de Luma y Genera, hay que resolverla. Genera posiblemente esté ante las puertas de una quiebra. Si eso es así... Una quiebra sin haber puesto un solo centavo en el contrato con Puerto Rico. O sea, Puerto Rico no tiene nada que ver con esa quiebra. Son ellos que tienen problemas de ellos. Es importante, porque esa no tenemos nosotros por qué pagarla. Exactamente. Pero no obstante, eso sería posiblemente una causal para eliminar ese contrato con Genera. Tenemos también problemas con que todavía no se ha resuelto el plan de ajuste de la deuda. Ahora mismo, tanto como este miércoles, fueron los bonistas ante la consideración de la jueza Taylor Swain, y Joan Isabel hace una excelente columna, que yo la tengo por aquí, que dice que la posibilidad es que los 8,000 millones se paguen, ¿verdad? O los 8,000 millones se paguen, extendiendo el tiempo. Ahora, en vez de 20 años, ya están hablando de 50 años. Que los bonistas tienen... Una cadena más larga. Sí, lo que pasa, acuérdate que si tú coges un préstamo y quieres pagar poco, te extienden el tiempo. Sí, pero los intereses se siguen montando allí y termino pagando, sí, claro. El préstamo total es mucho más grande. 3 veces, 4 veces. Eso es cierto. Pero ahí la posibilidad, uno de los bonistas, uno de los abogados de los bonistas, presentó la posibilidad de que eso se extienda a 50 años. Otra de las cosas es que tienen el derecho a cobrar. Antes uno creía que era una deuda no asegurada. Lo que dijo Boston es que estos tienen una deuda asegurada y se le asegura la definición del ingreso neto que tenga la autoridad. Si no tiene, ellos están hablando de redefinir el gasto. O sea, que los ingresos netos son las ventas menos los gastos. Pero ellos dicen, los bonistas, cuando yo digo, dicen ellos, que estos gastos están sobreinflados, están inflados. ¿Y por qué? Porque hay una serie de pagos que están haciendo a Luma y Genera, a ejecutivos, que está elevado. Así que ellos tendrían que hacer un ajuste en esa manera. Así que nos queda, lo que nos pasa es el sistema energético. Tú no puedes tener desarrollo económico. Tú no puedes tener desarrollo económico si no tienes un sistema energético, la infraestructura fundamental bien atinada. Dale. Déjame insertar aquí un detallito adicional. En el periódico de ayer apareció un artículo que publicó, está bajo el nombre del presidente, el director del negociado de energía de Puerto Rico. Y es interesante el artículo porque él allí reconoce dos cosas que aquí tú y Agustín han dicho durante meses. Número uno, que las aportaciones energéticas que hacen los abonados residenciales por causa de las placas solares en los techos de sus casas contribuye a dos cosas fundamentales en el sistema eléctrico de Puerto Rico. Número uno, contribuye cuando hay emergencias, como el caso de los huracanes, que entonces interrumpen en la transmisión eléctrica a larga distancia. Y el segundo detalle que él reconoce en sus oraciones en el artículo es que hay una aportación significativa diaria de los sistemas eléctricos que están en los techos de las casas a la electrificación de los vecinos, de cualquiera que lo necesite, y que una de las mejores iniciativas que puede tener el negociado de energía y el gobierno de Puerto Rico es tratar de desarrollar sistemas de baterías para almacenaje de energía eléctrica que luego se puedan usar de día y de noche. Perdona, sigue. Sí, no, y eso es una buena posición que se quede claro, porque la gobernadora que entra en enero está casada con el gas natural, porque hace como 2 años. ¿Se casó con quién?
además de Jovín, se casó con el gas natural, con los intereses. Con el metano. El gas metano. De hecho, hace como 2 o 3 años ella vino aquí, era comisionada residente, con Bishop, que era el representante de Utah, para tratar de enamorar a los puertorriqueños de que se creara un gas hub, ¿verdad? Un puerto de gas. Un puerto de gas, eso significa que llega el gas en Puerto Rico, se almacena y de aquí se utiliza parte hacia la energía de Puerto Rico y otra parte pues se exporta o reexporta, sería en este caso, hacia las islas del Caribe, el cual sea necesario. Así que ella dice que eso es un mecanismo de transición, pero si tú te metes en este sistema del gas metano, por cierto, los Estados Unidos han aumentado significativamente y hoy día es uno de los principales productores de gas metano y de exportadores, pues es obvio que estás casada con lo que tienen los intereses económicos de los Estados Unidos. Así que ese es el problema energético nuestro, especialmente cuándo es que vamos a resolver el problema de la quiebra de la autoridad. Eso parece que sigue, pica y se extiende, como decimos en el béisbol. Otro de los puntos que tenía el artículo de este señor Avilés de Lis es que él señala la importancia de que Puerto Rico no tenga una dependencia única del asunto del gas y de los que nos van a vender el gas. Y lo dice como tal en su artículo, que me parece un reconocimiento extraordinariamente valioso. Es más, yo pienso que eso le va a costar la silla ahora mismo de donde está. Pero sigue. Estoy pensando en eso. Lo otro que tenemos a nivel internacional es el cambio climático. El cambio climático es un problema internacional que va a afectar tanto la situación energética como la situación de huracanes, tornados, ciclones, terremotos. En Puerto Rico hay un comité de cambio climático que ya ha vertido un informe y ya recientemente también la prensa salió cuánto es el costo de no hacer nada. Es el costo de unos 50,000 millones o algo así por el estilo en unos 20 años. Creo que era más de 300,000 millones. Más de 300,000, sí. Sí, más de 300,000 millones. Sí. Y eso pues hay que trabajarlo. En Puerto Rico sabemos que, como dice Carl Soderberg, que es uno de los miembros de ese comité, que Puerto Rico construir en la base Rupert Road ya es imposible, porque esa base que está fundamentalmente dentro de los márgenes del agua. Y obviamente el cambio climático finalmente se la va a llevar. El aeropuerto, parte del aeropuerto, y el aeropuerto están haciendo de Carolina. Y muy posiblemente tendríamos que trasladar parte sustancial de esas operaciones hacia el aeropuerto de Aguadilla. Eso es, si uno mira los números, en el aeropuerto internacional se reciben de 4 a 5 millones de visitantes al año. Aquí estamos en Aguadilla en 500,000. Así que si tú miras las diferencias en cifras, es imposible que se trasladen de un día para otro 4 millones. Es más, 1 millón adicional acá se podría en una planificación de largo plazo. No, que hay muchísimas cosas que tendrían que irse trasladando. Exactamente. En términos de operaciones, de apoyo al aeropuerto y para atender todos esos visitantes. Y toda la mercancía, etcétera. Y la construcción misma se tendría que aguantar en la costa. Ellos plantean una moratoria de construcción en la costa, porque es imposible seguir con ese tipo de ritmo. Pero yo quería para propósito de que las personas tengan unas nociones, decir que en el aeropuerto de Carolina se reciben unos 4 millones de personas al año, significa que en promedio, ¿verdad?, cada día se reciben más de 10,000 personas. Y tener 10,000 personas que circulan en un edificio, ¿verdad?, porque es lo que es el aeropuerto. El aeropuerto es un edificio que recibe grande, aviones por una esquina y gente por la otra. 10,000 personas circulando por allí diariamente, eso es un montón. Eso es 1/3 de la población de, por ejemplo, San Germán.
Así que es mover un tercio de la población de un pueblo, una ciudad como lo es San Germán, en un solo día. Pues bueno, durante las horas de operación que eso significa. Eso es un montón. Perdona. Mira, a nivel internacional también, y es que estamos tratando de movernos rápido en los temas, la tasa mínima global de las multinacionales, que es un 15%. Esto se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo de la OECD, Organization of Economic and Cooperation Development, que es una organización que agrupa a Estados Unidos y otros países de Europa. Ahora lo que yo estoy viendo es que con la nueva llegada de los republicanos, ellos no creen que Estados Unidos debe estar metido en el OECD y en esa tasa mínima global de 15%. Y obviamente va a haber unos problemas ahí graves por la visión de ese Partido Republicano y la visión de Donald Trump. Precisamente, otra de las cosas que se está hablando es de un nuevo orden internacional. Fíjate que se ha generado dos grupos importantes. Uno que se llama los BRICS y otro los PICS. Es una nueva agrupación. Los BRICS, los PICS, sí, como si fueran cerdos. Y lamentablemente pues, están hablando de cosas de animales, es muy benévolo, ¿verdad? Perdonen la comparación, se lo digo a los cerdos. Los PICS son Portugal, la I es de Italia, hay otra I que es de Irlanda, G de Grecia y S de Spain, ¿verdad? España. ¿Y por qué esos países decidieron formar una agrupación, diríamos, para intercambios comerciales entre ellos? Son del sur de Europa, ¿no? No están generando una agrupación, a diferencia de los BRICS, que los BRICS sí es una organización ya, ¿verdad?, sistemática. Estamos hablando aquí de una serie de intereses comunes que tienen estos países, que se ve como una especie de potencial bloque nuevo que va a surgir. Esto lo presentó recientemente el periódico de España, creo. ¿El País? El País, exactamente. Y presenta, porque los resultados de España han sido sorprendentes en términos del crecimiento económico y del desarrollo. Y está presentando de que estos países, Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, sean parte de un nuevo bloque internacional. El otro bloque que se presenta y que sí ya es sistemático es el BRICS: Brasil, Rusia, India, China y South Africa, ¿verdad? Y esto es un bloque que pretende tener hasta una moneda particular, evitar el uso del dólar, y obviamente sería un conflicto. Ya Donald Trump ha dicho que le coloca, porque él lo resuelve todo con aranceles. Si tú me miras mal, yo te pongo un arancel. Uh-huh. Y entonces, pues la gente dice, pues yo también lo hago. La gente, es que lamentablemente la visión de Donald Trump todavía es el imperio aquel que dominaba el mundo, ¿verdad? Por eso decía Make America Great Again, ¿verdad? No, yo nunca sabía por qué lo decía. Mira, ¿puedes explicar lo de los aranceles para los radioescuchas? ¿Qué es lo que quiere decir que Trump se vaya a ponerle aranceles a los mexicanos, a los canadienses, a los españoles? No, realmente los aranceles no se ponen a los chinos, ni los canadienses, ni a los mexicanos, porque no tiene la soberanía ningún país para ponerle impuestos a otros residentes de otro país. Para que la gente entienda esto, Puerto Rico no puede legislar. Ahora los de que viven en la Romana van a pagarle impuestos a Puerto Rico, porque los de la Romana dicen, pero la vaina esa. No, ni los de República Dominicana, el Congreso, la Cámara de Diputados no puede legislar impuestos a Puerto Rico. Lo que sí puede hacer Estados Unidos, que no le puede poner impuestos a los chinos, ni a los canadienses, ni a los alemanes, lo que sí puede hacer es decirle, nosotros vamos a colocar un tributo, un arancel. Si China produce, y hay que mirar esto con calma, porque ¿quién es China produciendo? No, son empresas americanas que producen con la tecnología americana o la tecnología de los chinos, la 5G, y están por arriba adelantados.
En el caso de México, que tiene plantas en Guanajuato, la Ford Motor Company, la GMC tiene plantas. Hay más de 15 plantas Sí. de piezas de los automóviles distribuidas por todo México. Tanto piezas como automóviles. Hay automóviles que se manufacturan, pero no solo... Pero son empresas estadounidenses, muchas de ellas. Exacto, son empresas de Estados Unidos. Sí. Hay una nueva Stellenius, algo así, que es también una empresa norteamericana que produce piezas. Y eso quiere decir que si tú vas a le vamos a colocarle un tributo, dice él, a los mexicanos. No, señor, son a las empresas norteamericanas que cuando exporten su producto final o piezas o automóviles a los Estados Unidos, ahí le estaré colocando a los residentes que son los importadores. Porque los Estados Unidos, al igual que cualquier nación soberana, sí puede colocarle impuestos a los residentes de ese país. Que entienda bien claro. A John Doe, American US Citizen, que se acuesta todos los días y tiene en su casa la US flag, oh yeah, y tiene una empresa e importa de China, de México, ese le va a poner impuestos, ese es el que va a pagar. O si vive en Puerto Rico, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque es ciudadano americano y está dentro de la jurisdicción. Pero ese que importa, ¿se va a quedar él con los gastos implicados en esos aranceles o se los pasa a los consumidores? Bueno, de acuerdo con los niveles de competencia, lo más seguro, si a mí me pasa este celular importarlo, me sale en vez de $1,000 a $1,100, pues eso yo se lo paso al que va a comprar los celulares. ¿Y quiénes van a pagar? Finalmente los americanos. Por eso es que decían los 23 premios Nobel de Economía, que están vivos todavía, le dijeron, eso es una mala idea. Pero Donald Trump, ya tú sabes. Y me gustaría que abundaras un poco sobre el asunto de los BRICS y esa moneda que ellos quieren utilizar, que no lo han creado todavía. Pero ¿por qué eso tendría un impacto en los Estados Unidos, el que no usen el dólar como moneda de intercambio? Bueno, en este caso particular, pues cambiaría a nivel internacional. El dólar está cotizado con el yuan, con el marco alemán, con la lira esterlina, con la libra con las diferentes monedas. Si tú no utilizas el dólar, regularmente los bancos de reserva los tienen como bancos de reserva federal o bancos centrales, los tienen como reserva para el nivel de intercambio. De hecho, China lo tiene. Cada vez que el precio del yuan sube relativo al dólar, ellos lo que tienen la estrategia es de devaluar el yuan para hacer que las exportaciones de los chinos sean baratas cuando tú usas el dólar. Pues entonces sería un nuevo cambio a la estrategia y un cantazo a la intención de hacer Make Great America Again, ¿verdad? Hacer grande Estados Unidos, que no es que, mira, esta visión de Trump, pues prácticamente magulla todas las relaciones internacionales, y eso hace que como los BRICS digan, no, nosotros podemos utilizar entre nosotros, que no son los BRICS solo, esos países, hay Venezuela y otros países se están agrupando, y van a utilizar el comercio entre ellos, en vez del dólar, utilizan la moneda, una moneda particular que hayan creado. Así que el dólar pierde importancia, y pierde importancia también las intenciones de hacer Estados Unidos grande de nuevo. Esa visión, obviamente, de hacer Estados Unidos grande de nuevo, es una visión que se dio por una razón histórica de los acuerdos de Bretton Woods, ¿verdad? De 1944, ¿verdad? Que básicamente se repartieron el mundo, las potencias europeas y Estados Unidos. Y Estados Unidos crearon... Dividieron África, este es para ti, esto es para mí. Exacto, y se crearon un mundo bipolar. Sí. Y el eslogan fundamental era que el dólar era tan bueno como el oro, que era parte del intercambio que se hacía, el patrón oro, y el oro es tan bueno como el dólar. Pero llega el momento en que los bancos de Europa comenzaron a acumular dólares y se crea el euromercado.
un mercado que se prestaba, y hacían los intercambios en dólares en vez de la moneda del país, de los Europa. Y entonces llegó un momento en que habían acumulado tantos dólares que decía los estrategas de Estados Unidos, le decían, mire, presidente, y eso se dejaron a Richard Nixon, si Europa viene aquí con todos esos dólares y dice, cámbiamelo en oro, porque tú dices que el dólar está bueno como el oro, dame todas las... Pues nos quedamos sin oro y no tenemos para pagar. Así que Richard Nixon desconectó el dólar y con el oro y hizo que el precio del dólar fuera a base de demanda y oferta, de las relaciones internacionales. Así que esos son los arreglos de los principios de los 1970, que es cuando ocurre el cambio de valoración del dólar, en lugar de por el oro, ahora por los otros mecanismos de intercambios comerciales. Exactamente. Entonces, eso hace que lo que yo estoy tratando de decir, yo estoy como Torogoico, ¿verdad? Que recurre a la historia. Yo estoy tratando de decir que Estados Unidos se hizo grande, ¿verdad? Pero no fue por razón de que su economía era sólida, porque Japón y Alemania, para los 20 y los 30, tenían economías más sólidas. Lo que pasa es que se mete un loco que se llama Hitler, y luego Japón tuvo intenciones imperialistas, meterse también en Corea del Norte, Corea del Sur, en la Manchuria, ¿ves? Y eso pues limitó que el desarrollo económico de esos países fuera significativo y que a la misma vez superaran a los Estados Unidos. Estados Unidos no es grande porque tenía la tecnología y el desarrollo. Había otros países. Es por unas circunstancias históricas de esa Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y eso tiene que quedar claro. Pero sea como sea, Estados Unidos, pues la gente creyó que era grande. Y no es una nación, ¿verdad?, que se puede despachar de esta manera. Oye, déjame volver Vamos. Bueno, yo creo que esto no la vamos a terminar ahora, porque son las... Joe está a punto de tocarnos la campana. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que continuar un poquito esta discusión de los eventos que dieron lugar o que van a dar lugar a tener un impacto sobre Puerto Rico ahora en este próximo año. Pero no quisiera que no fuéramos sin mencionar por lo menos simplemente una frase. Cuando nosotros hablamos de que la soberanía es necesaria porque al igual que en todos los otros países del mundo, nosotros tenemos todo el derecho de tratar de planificar nuestro presente y nuestro futuro. Y solamente a través de la soberanía nosotros podemos hacer eso. En la medida en que estamos siempre dependientes de los empujos, de los pisotones de otro país, nosotros no sacamos los pies del plato. Esa es nuestra realidad. Señores, en su programa Voces de la Soberanía, quedamos de ustedes hasta el próximo sábado. Que tengan todos muy buenas tardes. Yo quiero un pueblo